Ok, entonces hablemos un poco de la multiplicidad de las raíces de un polinomio irreducible. Claro, un polinomio, si me dan un polinomio irreducible en f de x, y digamos si el polinomio tiene un grado alto, no sé, un grado mayor que uno, eh, hablar de multiplicidades de sus raíces en f de x, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, ahí en f de x no va a tener raíces. Entonces, lo que tiene sentido es hablar de la multiplicidad eh, eh, en, eh, en una cerradura algebraica, que es donde se puede descomponer por completo como producto de polinomios de grado uno, ¿no? Y así ver bien todas las raíces, y que, digamos, donde ya todas las raíces fueron adjuntadas. Ok, entonces, si me dan mi campo, ¿no? Y mi elemento, eh, defino la multiplicidad de alfa como raíz del polinomio, como, pues, digamos, aquí recuerdo el teorema del factor, ¿no? O sea, que alfa que mi elemento alfa de E es raíz de f, si y solo si x menos alfa divide en e de x al polinomio pues, que vive en f. Y entonces, ir preguntándome, o sea, de cuántas veces aparece alfa como raíz, pues claro que es razonable decir, ok, es el máximo número, la máxima potencia de x menos alfa que divide a f. ¿Sí? Y observen que esta definición tiene sentido, aunque alfa no sea raíz de f, ¿no? O sea, alfa, si alfa no es raíz de f, pues este x menos alfa no va a dividir, y entonces este máximo número pues va a ser cero. Y recíprocamente. Si ese número es cero, pues alfa no es raíz. ¿Sí? Ok, esta es esta observación. Y observen que una vez, digamos, alfa en E y F en EX, ¿no? En EX menos E, ya si en lugar de E considero una extensión suya, esta multiplicidad ya no cambia. Ujú. Si quieren ejercicio. ¿Sí? Ejemplos. Digamos, en los complejos, digamos, el polinomio que da origen a los complejos, la multiplicidad de i es uno y también la multiplicidad de menos i es uno. Similarmente, digamos, tomo un número primo positivo, tomo esta raíz pésima de la unidad, ¿no? Le llamo xi p y a partir de ahora voy a empezar siempre a llamarle xi p. Y en este campo, o si quieren en los complejos mismos, la multiplicidad de cada una de estas potencias de xi p es uno. Observen que justamente estoy tomando aquí las raíces de este polinomio. Aquí también justamente estoy tomando las raíces de este. Aquí y aparece con multiplicidad uno, sí, porque de nuevo todas las raíces son justamente y por los correspondientes xienes, ¿no? Que van siendo distintos. Y entonces y aparece exactamente una vez a la hora de que descompongo este como producto de polinomios de grado uno, digamos en C de Y, ¿no? O sea, y de hecho aquí podría poner en lugar de Y, podría yo poner xi n por Y, ¿no? O sea, donde xi n, pues claro, es E a la 2 pi sobre n. Lo correspondiente para cuando considero las raíces cúbicas de 2. Y finalmente, para este ejemplo aparentemente exótico, lo que obtengo es que, observen, eh, hay solo una raíz. Entonces esa raíz aparece ¿cuántas veces cuando descompongo el correspondiente polinomio mínimo? Pues tantas como la multiplicidad. Entonces aquí, de hecho, hasta ahorita lo que tenemos es que esto es mayor o igual que 2. P es número primo positivo. E irá quedando claro que tiene que ser de hecho P.
aquí se ve ya un fenómeno, que es que cuando considero, digamos, tomo mi polinomio irreducible, aquí este, por ejemplo, irreducible sobre, digamos, los reales, ¿no? Tomo mi polinomio irreducible, digamos, sobre los racionales, tomo este que como vimos es un polinomio irreducible sobre c de y a la n, polinomio irreducible sobre los racionales, digamos aquí cierto polinomio que por el momento no he mostrado que es irreducible, perdón, me faltó mover aquí, polinomio que no he mostrado que en efecto es irreducible sobre zp de y, lo que quedará claro después, pero aquí, digamos aquí vemos que todas las raíces de ese polinomio irreducible que voy considerando aparecen siempre con la misma multiplicidad. ¿Sí? Aquí me faltó hacer más análisis para ver que eso es cierto, pero digamos, eso es un fenómeno general, vamos a probarlo. ¿Sí? Entonces, tomen de nuevo un campo, una cerradura algebraica de f, ¿sí? Un polinomio irreducible en f de x, eh, y cualesquiera dos raíces de ese polinomio en la cerradura algebraica. ¿Sí? Entonces, el teorema es que ambas raíces aparecen con la misma multiplicidad eh, como raíces de f. ¿Sí? Y así, como observen, como en f de x la factorización en irreducible siempre es, perdón, no en f de x, como en f barra de x, la factorización de este elemento de f de x es siempre como producto de polinomios de grado 1. Claro, f, incluso si f fuera mónico, ¿no? Porque no lo estoy suponiendo, digamos, lo factorizo como producto de polinomios de grado 1, esos polinomios de grado 1, pues nada me dice que tienen que ser mónicos, ¿no? Pero claro, puedo ir tomando sus coeficientes de grado, ¿no? Grado 1, puedo ir tomando sus coeficientes de grado e ir extrayéndolos, ¿no? Y a la hora de extraerlos, lo que obtengo es un escalar y un producto de polinomios todos mónicos, ¿sí? Ok, cuando hago eso, claro que como f está en f de x, entonces y fíjense, y el producto de los coeficientes de grado, pues es justamente el coeficiente de grado de f, pues lo que yo sé es que entonces este escalar está en f, aquí era un superíndice, ¿no? O sea, este es el grupo multiplicativo de los elementos no cero, ¿sí? Y entonces, eh, como todas las raíces tienen la misma multiplicidad y como cuando factorizo f en f barra de x de esta manera y extraigo, como dije, el producto de los coeficientes de grado, de los factores irreducibles, como cuando hago eso, lo que obtengo aquí son justamente, digamos, menos las raíces de f, veo que la factorización de f en f barra de x se ve así, donde es el mismo número nu, ¿no? Y nu es, digamos, la multiplicidad de alfa 1, y aquí quizá debí de haber puesto f. Aquí me faltó poner multiplicidad de alfa 1 como raíz de f, etcétera, multiplicidad de alfa r como raíz de f. ¿Sí? Que observen además, o sea, esta nu, entonces, digamos, es independiente de la j, y entonces puedo pensar que este producto es así, o que en realidad estoy elevando todo a la nu. ¿Sí? O sea que aquí los paréntesis también podrían ir así. ¿Sí? Ok, entonces, eh, claramente esta segunda afirmación sobre la factorización de f es una consecuencia de esta igualdad, ¿no? Lo difícil es probar esta igualdad. Entonces vamos a mostrarla. Entonces vamos a tomar dos raíces de f en f barra, ¿sí? Y pues escribamos, digamos, f como x menos alfa a la multiplicidad por g y f, vamos a escribirlo como x menos beta a la multiplicidad, pero ahora de beta, por h, ¿no? Donde claro,
G entonces ya no se anula en alfa y H ya tampoco se anula en beta. Ok, entonces, por el teorema de extensión de homomorfismos, hay un F automorfismo de F barra que envía alfa en beta. Eh, y ahí el hecho de que aquí de este sí sepa yo que es suprayectivo, ¿no? En contraste con el fenómeno inicial, es que aquí es F automorfismo, que extiende a la identidad, ¿no? De F, ¿no? De manera que cuando paso mediante, mediante phi, ¿no? Digamos, tengo la imagen phi de F barra, ¿no? Eso claro que es algebraico sobre F barra, ¿sí? Em, y la suprayectividad la obtengo, digamos, como hice antes, ¿no? Suponiendo que, como hice en la clase anterior, suponiendo que phi de F barra no es todo F barra, y entonces aplicando la extensión de homomorfismos en el sentido opuesto. Pero digamos, es el hecho de que phi de F barra es todo F barra, es consecuencia de que extiende a la identidad de F. Así que no extiende a cualquier homomorfismo, sino a la identidad de F. Em, sí, o bueno, un poco un mejor argumento. Phi de F barra, si phi extiende a la identidad, phi de F barra es una cerradura algebraica de F, ¿no? Como vimos antes. Eh, ok, pero entonces tiene que ser todo F barra, ¿no? Porque si no habría alguien en F barra que no está en él, pero entonces phi de F barra ya no sería algebraicamente cerrado. Ok, ahora, como phi fija a F puntualmente, F es phi de F, ¿no? Porque F lo tomé como elemento irreducible de F de X. ¿Sí? Y ahora phi de F, ¿no? Recuerden, aquí estoy denotando por la misma letra phi a la extensión de phi al nivel de anillo de polinomios, ¿sí? De F de X, de F barra de X. Ok, ahora, F en F barra de X puede ser escrito así, ¿sí? Y entonces, pues phi de F pues es igual a aplicar phi, ¿no? Ahora, phi de G, pues aquí está, y phi de este otro factor, pues es este de aquí, ¿no? Alfa va a dar a beta, ¿sí? Pero la multiplicidad a estos números sí que se queda igual. Ok, y entonces lo que veo es que entonces este numerito, digamos, x menos beta a este numerito divide a f en, en f barra de x. Y entonces, pues, este numerito no puede superar a la multiplicidad de este. ¿Ok? Y similarmente, como phi es automorfismo, puedo aplicar phi inverso. Entonces le aplico phi inverso a f. Phi inverso envía beta en alfa. ¿Ok? Y entonces aquí es alfa a la y aquí es multiplicidad de beta, ¿sí? Por phi a la menos uno de este otro factor. ¿Sí? Y así, este numerito no supera a la multiplicidad de alfa como raíz de f. Y pues entonces tengo igualdad. ¿Sí? Y observen, es importantísimo el hecho de que sabía yo que phi es suprayectivo. ¿Sí? Ok, y el resto es el otro argumento que de hecho esbocé sobre el por qué el hecho de que cualesquiera dos raíces tengan la misma multiplicidad de este elemento irreducible implica que la factorización en f barra de x de este polinomio es esta que afirmo. Ok, vamos a probar entonces que el índice siempre divide al grado para extensiones de grado finito. Y así,
pues vamos a confirmar que el grado, que el índice nunca supera al grado. Eh, lo que nos ayuda aquí a confirmar que en efecto aquí todos estos números deberían ser n. Entonces, primero, si como estoy trabajando en grado finito, hay elementos algebraicos de E, ¿no? Algebraicos sobre F. Aquí es elementos, quizás debería decir algebraicos sobre F. Ajá. Con la propiedad de que al adjuntárselos a F me obtengo todo E. Que ahora, para cada uno de estos elementos algebraicos sobre F, eh, considero el polinomio mínimo, pero el polinomio mínimo sobre quién, no sobre f, sino, digamos, sobre el anterior, o sea, pienso en que puedo ir adjuntándolos uno a uno, ¿no? Entonces, primero adjuntar alfa 1 a f, luego alfa 2 a f paréntesis alfa 1, luego alfa 3 a f paréntesis alfa 1, alfa 2, etcétera, ¿no? Digamos, los voy adjuntando de uno por uno, y cada vez que adjunto uno, considero su polinomio mínimo sobre f paréntesis de alfa 1 hasta alfa el anterior. ¿Sí? Le llamo fj, digamos, no cargar, para facilitar un poquito la notación, que no se vea tan pesada. ¿Sí? Y tomo y llamo rj al número de raíces de fj en e barra. ¿Sí? Todas las raíces distintas de, de este polinomio mínimo en E barra, ese número de raíces distintas. ¿Sí? Ok, entonces, eh, pues aquí, como aquí esta es una extensión simple, ¿no? Estoy adjuntando alfa j a lo que ya tenía. ¿Sí? El grado de esa extensión es el grado del polinomio mínimo del que estoy adjuntando sobre lo que ya tenía yo antes. Entonces, esta es, claro, que es el grado de este polinomio mínimo. ¿Ok? Y el número de homomorfismos que salen de este campo hacia E barra y fijan puntualmente a este, ¿no? O se restringen a la inclusión de este en E barra, pues son justamente ese número digamos, de F alfa 1 alfa J menos 1 homomorfismos, ¿no? Lineales sobre este, es igual al número de raíces distintas de este polinomio mínimo. Porque claro que cualquiera de esos envía alfa j en alguna de esas raíces, y para cualesquiera de esas raíces hay exactamente uno que envía alfa j en esa raíz, para cualquier otra raíz. ¿Sí? Entonces, eh, claro que es rj, ¿no? Cada uno de ellos determinado por lo que le hace a alfa j. ¿Sí? Ok, y entonces ahora uso que el hecho de que ya sé que tanto el grado como el índice son multiplicativos, porque entonces el grado, digamos, el grado de E sobre F, pues claro que lo puedo poner como el grado de E sobre el grado de alfa 1 hasta alfa n menos 1, ¿no? Por el grado de F alfa 1 hasta alfa n menos 1 sobre la anterior, por el grado, etcétera, ¿no? Digamos, eh, sobre el anterior, sobre el anterior, sobre el anterior, el producto de todos esos grados, que entonces resulta ser igual al producto de todos estos grados, ¿no? Y similarmente, este índice es el producto de, digamos, de los índices de E sobre el anterior, sobre el anterior, sobre el anterior, sobre el anterior, ¿no? Donde cuando digo ese anterior, pues me estoy refiriendo a los campos que voy obteniendo adjuntando los alfas de uno en uno, ¿no? Y entonces, por esta igualdad, obtengo que pues, ese producto es justamente este producto. ¿Sí? Ahora, por el teorema anterior, el grado de este polinomio irreducible es quién, pues como dije, como aquí puedo poner, no, bueno, lo puedo calcular directamente, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, eh, bueno, si quieren aquí, el grado de lo que está dentro del paréntesis es R, porque estos polinomios son de grado 1, ¿sí? R, y luego eso a la nu, lo que me da es que el grado es R sumado consigo mismo nu veces, entonces nu por R, donde nu es
que es esta, ¿no? Como dije aquí. Entonces, aplicando eso, lo que obtengo es que el grado de ese FJ es ese número de raíces, ¿no? De ese polinomio mínimo, de este polinomio mínimo, ¿sí? Por nu, ¿sí? Por la multiplicidad del alfa j como raíz de ese polinomio irreducible. Ok, y entonces, ¿qué es lo que veo? Que entonces, el, cuando yo hago este producto, pues en cada uno de ellos puedo sustituir, ¿sí? Entonces, sustituyo, sustituyo, y lo que obtengo es el producto de estos por otras cosas, ¿no? Por estas, ¿sí? Pero, digamos, agrupo, ¿no? Este producto de los RJs y el otro producto. Cuando, cuando agrupo el producto de los RJs, obtengo justamente el índice. Y claro, por lo demás que agrupé, que además, digamos, en cierta forma es bastante explícito, ¿no? Es la multiplicidad de alfa j como raíz del polinomio, de su polinomio mínimo sobre la extensión anterior. Ok, y entonces, pues claro que entonces divide, ¿no? O sea, es el índice por alguien, y automáticamente tengo esta otra desigualdad porque pues son números positivos, ambos.